buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo Morning Call por parte de Audio Mercados. Arrancamos hoy la jornada del 29 de septiembre, jornada importante. No solamente se trata del último día hábil de este mes de septiembre en los mercados, además cerramos un periodo difícil desde un aspecto de una pauta estacional para los mercados. Hoy además cerramos el tercer trimestre del ejercicio, importante porque encarrilamos ya el último y sobre todo de cara a la semana que viene arranca ya la temporada de resultados. Será sin duda importante. Hoy tendremos la lectura favorita de la Fed para medir la inflación una hora antes de la apertura de Wall Street y pendientes también si va a haber o no acuerdo finalmente en Estados Unidos para evitar ese posible cierre del gobierno en Estados Unidos. El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado. Bueno, en primer lugar nos fijamos en el cierre de los mercados de Asia-Pacífico. Tenemos que tener en cuenta que es festividad en China. Va a ser un punto también importante tener en cuenta. Se va a celebrar en las próximas jornadas el festival, la festividad de la Luna. Es un festival más importante porque supone un movimiento importante de la población de China. Se piensa que puede ser un importante impulso económico también estas jornadas de festividad. Mientras tanto, pues Hong Kong está avanzando y con mucha fortaleza, 2,6% durante la sesión. El Kospi surcoreano avanza ligeramente un 0,09%. Tenemos eso sí cayendo al Nikkei en Japón un 0,3%. Y en Australia está aumentando el ASX un 0,3%. Como decíamos, pendientes de esa festividad de China, pero pendientes más importantes si cabe porque se están produciendo ya conversaciones al más alto nivel para preparar y allanar el camino de una posible reunión, una cumbre que se celebraría en Estados Unidos entre el presidente Joe Biden junto al presidente de China, Xi Jinping. Parece que están tomando todos los pasos a nivel diplomático, avanzando también con los intercambios oficiales. Incluso va a haber, en este caso, reuniones previas antes de esa posible cumbre. Va a haber una visita a Washington por parte del principal asesor de política económica del presidente Xi Jinping. En este caso será el propio viceprimer ministro He Lifeng que estará presente. Mientras tanto, nos fijamos a nivel macro, hemos conocido la inflación en Tokio, ha crecido al ritmo más lento en un año, se ha situado en el 2,8% en septiembre versus el 2,9% del mes de agosto. Además, en Japón se ha publicado la tasa de desempleo, se ha mantenido sin cambios en el 2,7% en agosto, también las ventas minoristas aumentando un 7% interanual por encima de las expectativas del 6,6% y la producción industrial ha caído por tercer mes consecutivo, se ha situado en el 3,7%. Ayer el cierre norteamericano pues conseguía resarcir esa jornada de ventas que se estaba produciendo en los mercados norteamericanos. Ayer los tres mercados cerraban en positivo, hoy pendientes de la lectura de los precios del gasto en consumo personal que se va a publicar una hora antes de la apertura de Wall Street. Recordar que esta métrica de la inflación, el PCE, es la lectura favorita que utiliza la Reserva Federal para medir la evolución de la inflación. Así que pendientes de todo ello, pero por supuesto el foco está también a nivel político, en el plano político, porque Wall Street está atento si Washington van a conseguir o no salvar ese posible cierre del gobierno. Continúan las negociaciones con los legisladores sobre un proyecto de ley de gasto antes de la fecha límite. Recordar que hay fondos hasta el próximo 1 de octubre. Las últimas informaciones apuntan a que los republicanos de la Cámara de Representantes publican un proyecto de ley provisional para encontrar al gobierno norteamericano, intentar aprobarlo hoy, en la jornada de hoy, viernes. El proyecto en el ley del Senado de Estados Unidos para evitar el cierre obtuvo votos suficientes para seguir avanzando tal y como se esperaba. Mientras tanto, declaraciones que nos dejaba ayer el presidente de la Reserva Federal Norteamericana, estuvo participando en un town hall, en este caso con los principales educadores de Estados Unidos, un evento en el cual Powell no dejó titulares concernientes a la política económica, ni tampoco concernientes a la política monetaria de la Reserva Federal, pero sí dejó un titular diciendo que la capacidad de influencia de la Reserva Federal norteamericana para impactar en la economía depende si la gente entiende lo que están haciendo y lo que están diciendo. Destacaba, por lo tanto, la importancia del trabajo realizado por parte de los educadores
económicos. Tenemos que tener en cuenta que cuando la Fed publica sus proyecciones sobre tipos de interés y la economía, uno de los objetivos es influir en las decisiones de gasto e inversión de hoy y de los próximos meses. Declaraciones, como decíamos, que nos dejó ayer el presidente de la Reserva Federal Norteamericana, aunque declaraciones sin un impacto, en este caso concernientes a la política monetaria. Por otro lado, habló también Thomas Barkin, el presidente de la Fed de Richmond, diciendo que el cierre del gobierno podría crear momentos de incertidumbre. Dice que la falta de datos debido a un cierre del gobierno podría complicar la comprensión de la economía por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Mientras tanto, apuntaba que los datos sobre los gastos con tarjetas de crédito también son una buena alternativa, aunque añade que los datos recientes sobre el gasto de los consumidores son más fuertes de lo esperados y siguen mostrando bastante fortaleza. Añadía también Thomas Barkin que tiene sentido que el gasto de los ingresos medios y bajos se ajusten a un ritmo más lento, y añadía que el crecimiento todavía parece sólido y busca un crecimiento, una moderación en el crecimiento respecto a principios de año. Y sin abandonar la Reserva Federal Norteamericana, nos hacemos eco de la actualización, de la última actualización, como hace todos los jueves al cierre de la sesión norteamericana, pues el balance de la Reserva Federal de Estados Unidos. El balance total ha descendido en 22.000 millones de dólares, se sitúa ya en 8 billones de dólares, ha reducido su balance en 963.400 millones desde los máximos que tocó en abril del 2022. Importante porque sigue con ese programa de quantitative tightening. Dice en esta actualización la Fed que los valores que mantiene directamente la Fed han caído en 17.300 millones, actualmente son un total de 7,4 billones de dólares. Los activos respaldados por hipotecas en el balance de la Fed ha descendido en 14.730 millones, se sitúa en total de 2,4 billones de dólares. El endeudamiento, la línea de emergencia de las instituciones financieras, de las entidades norteamericanas, aumentó hasta los 231 millones de euros, se sitúa por lo tanto un total de 110.900 millones, y el endeudamiento a través de la ventana de descuento aumentó en 115 millones de dólares, se sitúa ya en los 3.200 millones. Y la otra línea, a través de los BTFPs, el programa de financiación a plazo bancario, aumentando en 116 millones de dólares, se sitúa por encima de los 107.000 millones de dólares. Y ahora nos fijamos en las noticias corporativas. Ayer Nike, recordar que además Nike desde un aspecto técnico lleva marcando mínimos interanual. Ayer publicaba sus cuentas al cierre de la sesión. Beneficio por acción 94 centavos, superaba los 75 esperados. Ingresos del primer trimestre 12.940 millones, esperaban 12.990. Los ingresos por las ventas en China 1.740 millones, aquí se esperaba en 1.830. Inventarios del primer trimestre 8.700 millones, por debajo de los 8.840 esperados. Y por último, el margen bruto se ha situado en el 44,2%, supera así los 43,7% que esperaban los analistas. Y de cara a la sesión de hoy, recordar, importante sesión, cierre de tercer trimestre del ejercicio, cierre del mes de septiembre, así que vamos a tener en cuenta esa volatilidad añadida por los ajustes de carteras de cara a el inicio del nuevo trimestre, el último del ejercicio. Además, hoy va a hablar desde París la presidenta del Banco Central Europeo, en un evento hablando sobre la transición energética. Estaremos pendientes también del primer ministro finlandés, Orpo, junto al comandante de la OTAN, Christopher Caboli. Se encuentran entre las personalidades que van a hablar en el Foro de Seguridad de Helsinki. Estaremos también en el plano deportivo pendientes en Roma del inicio de la Ryder Cup entre Estados Unidos y Europa. También los datos hoy, pues acabamos de conocer datos del PIB de la economía británica, en este caso, que ha superado las expectativas, ha crecido un 0,6 la interanual, se esperaba en el 0,4, así que dato mejor de lo esperado, aunque peor para la economía alemana. Ventas minoristas de agosto ha caído un 2,3, la interanual, la mensual ha caído un 1,2, mientras tanto el índice de precios de importación de Alemania ha caído un 16,4%. Inflación en Francia, también en Italia, y lectura en este caso importante porque conoceremos hoy la lectura, además de la inflación de la zona euro, lectura preliminar de septiembre. Tendremos una hora antes de la apertura de Wall Street ese indicador, el indicador que sigue la Reserva Federal, como decíamos, para medir la inflación, el índice de precios, el PCE.
se espera esa lectura en el 3,5%. Sin duda será importante, además de la publicación del PMI Chicago, sentimiento que publicará la Universidad de Michigan, discursos de varios miembros de la Fed, Thomas Barkin, el presidente de la Fed de Richmond, John Williams, presidente de la Fed de Nueva York, y como decíamos, Christine Lagarde, y pendientes de la publicación de las cuentas de la compañía de cruceros Carnival Group.